subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y este es el texto en el cual hoy estaremos hablando con ustedes. Felices, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Bueno, decíamos que este capítulo 5 son los estatutos que Jesús estableció para su reino, para su pueblo. Y el pueblo empezó a recibir estos mensajes que en cierto modo había mucha alegría, mucho alboroto, en el sentido de que al recibir las palabras de Jesús, la gente estaba contento porque ya llegó el libertador que siempre anhelaban o deseaban. Porque históricamente todos nosotros sabemos que Israel siempre vivía oprimido a causa de los romanos. Y entonces esa opresión era política, también era económica, porque ellos tenían que pagar fuertes impuestos. Y el pueblo estaba en una crisis, los judíos estaban en una crisis, y toda Jerusalén de ese tiempo estaba bajo el control de los romanos. Y ustedes al leer los evangelios han encontrado a algunos apóstoles que en el transcurso del ministerio del Señor se encontraron con el maestro. Por ejemplo, Mateo era republicano, un cobrador de impuestos. Cobraba el impuesto a los judíos para entregar a los romanos. Casos como él hay varios casos en el texto bíblico. Pero Jesús al llegar encontró la crisis y el pueblo se alegró, porque pensaban que Jesús venía a liberarlos de la opresión de los romanos, de esa lucha antagónica, de esa opresión económica, de esa crisis del hambre y la miseria en la cual el pueblo sufría. Y entonces Jesús empezó a decir estas palabras: felices. Y en el transcurso de este mes hemos venido hablando de algunas de ellas. Y Jesús se refería a algo que el pueblo no se imaginaba. Por ejemplo, cuando él dijo felices los pobres, probablemente la gente empezó a aplaudir porque eso es lo que queríamos escuchar. Por fin el libertador. Pero después dijo los pobres en espíritu. El ánimo de la gente empezó a calmarse y decir de qué se trata este nuevo mensaje. Esto se llama el estatuto del reino. Para usted que es cristiano y para todos aquellos que quieren entrar al reino de Dios. Y el día de hoy hay una gran oferta de parte de Dios. Dios, como dice en su palabra, y lo hemos cantado, por amor, Él vino a esta tierra y se entregó por nosotros. Amén. Para que usted y yo seamos salvos. El mundo no entiende el mensaje, no comprende. Probablemente, como es tan sencillo el mensaje del Evangelio, y queremos algo filosófico, algo poquito, en la letra gramaticalmente hablando, más filosofía que textos bíblicos bastante religiosos que la gente habla. Porque la gente no entiende lo que es el Evangelio en sí. Hay cierto desprecio a los cristianos por practicar el Evangelio. Pero el Evangelio es tan sencillo. Y Jesús ha dicho que el Evangelio es para los sencillos de corazón. Ahora permíteme esta noche hablarles a ustedes de esto. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. También aquí había una algarabía. La gente se alegró porque por fin tendremos pan, tendremos agua en abundancia y pan, comida para comer. Y Jesús nos está ofreciendo eso. Usted habrá observado que en el contexto de la lectura, el Señor Jesús dio a alimentar a la gente. Hizo muchos milagros.
sacó demonios, sanó enfermedades. Pero la gente, cuando le escuchó de este mensaje, tienen hambre y sed de justicia. Probablemente la gente no entendía. Ahora permíteme. Esta es otra característica de todos los seguidores de Cristo. Para todos aquellos que quieren ser hijos de Dios, esto debe ser la característica: hambre y sed de justicia. Y este es un elemento muy indispensable e instinto en el ser humano. Es un instinto natural, el hambre y la sed, como lo estamos mencionando. Sabemos que en todas partes las personas sufren de hambre, sufren de comida, de sed de agua. Y aquí en este texto encontramos un hambre y sed apasionado por la bondad y la justicia de Dios que el pueblo no podía comprender. Hay un teólogo llamado San Agustín de Hipona. Este teólogo dijo una frase muy interesante: nos hiciste para ti, nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Este pensamiento filosófico, bíblico, a muchos hizo estremecer. Dios nos ha creado con un vacío para que el hombre pueda buscarle a Él y no llenar de las algarrobas de la vida, no llenar ese vacío de lo que el sistema le ofrece. Dios nos ha creado con una necesidad espiritual, porque la necesidad material podemos obtenerla, podemos luchar, podemos obtener un pan, agua para saciar, pero esa necesidad espiritual se torna más importante, damas y caballeros, hermanos y amigos, para el ser humano. Al fin y al cabo, nuestra vida es tan temporal. No contamos con los días o con muchos días. Algunos parten de niños, de jóvenes, de adultos. Hay una edad en la cual una persona debe llegar. Pero hemos dicho durante estos domingos que el hombre, al ser un ser racional, es consciente de que vive, de que existe, pero también sabe que va a morir. Y nuestra vida después de la muerte es más larga y eterna que este sistema en el cual vivimos. ¿Se ha dado cuenta usted que los tiempos que se vive en este sistema son contadas? Son contadas. Nuestros días son totalmente contaditas. Pero la eternidad, como su nombre lo indica, será para siempre. Ahora bien, repetiré lo que dijo San Agustín de Hipona: nos hiciste para ti, nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. ¿Qué significa? Dios ha puesto en nuestra vida eternidad, lo ha puesto en nuestros corazones, y nosotros tenemos un anhelo inconsolable. Intentamos muchas veces satisfacerlo con vacaciones pintorescas, logros de la creatividad, producciones cinematográficas sensacionales. Queremos llenarlas con hazañas sexuales, grandes espectáculos deportivos que mueve al mundo. Queremos llenarlas con drogas alucinógenas, con un rigor ascético y puritano. Queremos impulsar la excelencia empresarial, etc. Pero aún así, si esto puede satisfacer parte de nuestra vida, el anhelo continúa. El deseo de una búsqueda para llenar nuestra alma es persistente. 4 cosas voy a subrayar el día de hoy. Número 1, ¿qué significa tener hambre y sed de justicia? Voy a tratar de ser bastante práctico en este asunto, porque es importante que usted y yo podamos identificarla. Hambre y sed de justicia. Sería bueno que primero pudiéramos preguntarnos qué significa tener hambre y sed, que son 2 apetitos más fuertes en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido verdadera hambre y sed? ¿Cuántos han estado en peligro de morir si no encontraran muy pronto la comida y agua? Somos conscientes que en algunos países del mundo los niños y los adultos están muriendo de hambre y de sed. Sabemos por información científica que el agua se está terminando.
Y en muchos países no hay agua como para poder saciar nuestra sed. No podemos gastarla. Los alimentos son escasos y los precios son muy elevados. Nosotros todavía tenemos la oportunidad de tener la disposición de alimentarnos y beber ese líquido indispensables. Por eso que en la actualidad hay mucha gente que sufre verdadera hambre y sed. Y reitero, muchos están muriéndose de hambre. Figuradamente, voy a subrayar esto, tener hambre y sed significa, número 1, tener deseo ferviente. Número 2, desear intensamente. Número 3, anhelar. Número 4, añorar. O 5, apetecer. Tener hambre, según la Biblia, y sed de justicia significa desear intensamente hacer toda la voluntad de Dios. Probablemente usted no entiende esta palabra. Cuando una persona hace la voluntad de Dios, es feliz. Es feliz porque su vida y sus caminos son guiados por Dios. Hacer la voluntad de Dios es la mejor decisión que una persona debe tomar y debe tenerlas. Pero también tener hambre y sed, figuradamente, es obtener el perdón de Dios, de ser transformados en la imagen de Cristo. Qué bueno es ser como Jesucristo. Jesucristo debe ser el modelo para todo ser humano. Jesucristo es quien debe saciar el hambre y la sed de cada persona. Usted y yo deberíamos anhelar más de Jesucristo, pero también hambre y sed de la necesidad de ser justo como nuestro Señor Jesucristo. La justicia es una palabra que todos los gobiernos luchan. Se quiere justicia en un país. Nuestro país está pasando por una crisis de corrupción, crisis de grandes valores. Nuestros gobiernos y los gobiernos del mundo no hay justicia. Y quisiéramos hacer revolución para cambiar la historia, cambiar a los hombres y a veces usando la violencia. Y el mundo está lleno de violencia porque ve mucha injusticia. Y el hombre quiere transformar el corazón del propio hombre y no puede. Por eso estamos diciendo, muchos el día de hoy quieren hacer justicia. Quizás a la fuerza, usando la violencia. Defienden a los campesinos, defienden a los pobres. Quieren hacer justicia defendiendo a las viudas, a los desempleados, a los desamparados, a los indigentes, a los enfermos, a los estudiantes y mujeres que han sido víctimas de violación de algún derecho que se les quita y no se les da el privilegio de ser libres. Y quieren hacer justicia a estas personas impulsados por algo, por una reflexión mental, racional, pero no reparan en el hecho de que ellos mismos están faltando a la justicia al menospreciar el reto de ser justos. La gente quiere hacer justicia sin ser justo. Quiere ayudar a otros sin ayudarse a sí mismo. La Biblia enseña que primero debemos ser justos para poder ayudar a aquellos que luchan en tremenda injusticia. La Biblia enseña y Jesucristo dice que sin Cristo es imposible el perdón y nadie puede justificar sus obras si no ha sido perdonado. Por eso, hermanos, es importante que usted y yo podamos reflexionar esta noche de esa palabra sed de justicia. Ganar almas para un cristiano debe ser un desafío grande, una necesidad urgente, que los cristianos puedan compartir el evangelio con otras personas. Eso es también tener hambre y sed de justicia. Pensar en la necesidad de otros, sentir por el sufrimiento de otros. Jesucristo hablaba también de eso. Pero en este texto, Jesús nos quiere hacer entender algo más, que no es un asunto simplemente material. Jesús dice en Mateo capítulo 6, versículo 25, un texto muy conocido: no os afanéis por nuestra vida. Y ese es el desafío de todo ser humano, el afán.
el buscar cosas materiales, el tener todo lo necesario, tener más dinero. Y el versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que primero debe buscar el hombre? El texto dice: el reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios. Pero el contexto, el versículo 25 dice: no os afanéis por vuestra vida. Justamente el día de hoy, o de este tiempo, la carrera profesional de la psicología, de la neurología, la psiquiatría ha crecido mucho estas últimas dispensaciones, porque los hombres y mujeres estamos tan afanados en esta palabra, afán y ansiedad. Y ha llegado a sufrir nuestro cuerpo a causa de pensamientos obsesivos, para pensar necesariamente que el pan es una gran necesidad, y lo entendemos. En el Salmos 42, versículos 1 y 2, el salmista decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmista reconocía que esa sed de Dios es como la necesidad del agua, bramar. Se dice que los ciervos, estos animales que paraban por el campo, bramaban por algunas necesidades. Primero, brama, clama por las corrientes de las aguas. Pero también este siervo bramaba porque perdía a sus hijos. Necesariamente sus críos no lo eran encontrados. Probablemente alguien los tomó a sus críos, le robaron, los perdió, murieron. Y esa palabra que dice el texto, siervo brama, es la expresión del alma de cada persona, de una necesidad de saciar nuestro sed. Dice entonces: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Se ha dado cuenta usted que no estamos hablando necesariamente de ese líquido que puede satisfacer nuestro sed fisiológico, nuestra hambre? Está hablando del alma, del espíritu que necesita de Dios. En el Salmo 63, versículo 1, el mismo salmista dice: Dios mío, de madrugada te buscaré. Y ahí está la frase que dice: mi alma tiene sed de ti. Observe usted la frase: mi alma tiene sed de ti. La pregunta sería: ¿de quién tiene sed? De Dios. Él deseaba tener una intimidad con Dios. Él quería conocer más de cerca a Dios. Y después dice: mi carne te anhela en tierra seca y árida. ¿Qué vida es aquella que es seca y árida? Una persona me dijo una vez: si al menos tuviera una gota de amor en mi alma, sería suficiente para que yo pueda vivir. Una gota de amor es lo que busca la gente. Es como decir, una gota de agua que pueda al menos paliar mi inquietud de mi gran sed que me abruma. Pero esa gota de amor que busca este caballero no lo encuentra en el mundo, lo encuentra en Jesucristo. Si tan solo los hombres fueran tan conscientes de esa necesidad, entonces solo Jesucristo puede saciar el alma y la sed, el hambre y la sed de la persona. Número 2, ¿de qué cosas tenía hambre y sed la mayoría de los judíos que estaban alrededor? Permítame mencionarle. Número 1, de cosas materiales. Esta palabra es la lucha constante de todo ser humano, las cosas materiales, el anhelo de tener más. Por ejemplo, cuando las señoritas quieren casarse, le preguntan al novio: cariño, ¿ya tienes el terreno? ¿Dónde vamos a vivir?
entonces la respuesta debe venir positivamente. Todos anhelamos tener algo mejor, algo seguro, algo estable. Todos necesitamos saciar las necesidades básicas. Pero escuche usted, en primer lugar, estas cosas materiales son buenas y necesarias. Pero ¿qué dice Jesús respecto a esto? Lucas capítulo 8, versículo 14. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Para que usted pueda entender este texto, porque he subrayado solo una frase del texto, ahí está hablando de 4 tipos de tierras, donde se siembra una semilla. De las 4 tipos de tierras, hay una tierra buena, donde la tierra produce a 100 por 1. Pero dice que una de ellas es cuando la persona recibe el Evangelio. Si esta noche usted va a creer en Jesucristo, o le va a entregar su vida a Jesucristo, cuando usted sale al mundo, va a su casa, si usted no centra su vida en Dios, el mundo se le va a ganar. El mundo es difícil, pero no es complicado para aquellos que aman verdaderamente a Jesucristo. Pero mira lo que dice el Señor aquí. Está contando que muchas personas se apartan de Dios porque dice, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Los placeres de la vida es el pan común de todos los días. ¿Qué no le atrae a usted? ¿Qué no nos atrae a todos nosotros? Apela a toda nuestra naturaleza humana. Queremos satisfacerlo todas. Estas cosas materiales nos pueden desviar de los propósitos de Dios si no sabemos manejarla correctamente. En 1 Timoteo, el capítulo 6, versículo 9, Pablo decía, hablando de la riqueza, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Permíteme, mucha gente muere a causa de la búsqueda de las cosas materiales. Está el sicariato, está el narcotráfico, porque queremos tener más. Las riquezas ilícitas, y los hombres no están satisfechos con nada. Se dice que el año 2016 fue el año muy complicado para Europa en asuntos de suicidios. La gente en Europa, que consideramos el primer mundo, es la gente que ha sufrido más, no el hambre, sino la necesidad de entender su existencia. Quiero que me entienda esto. La gente en Europa tiene todo, no le falta nada. La educación es gratis. Y los padres no pagan casi nada al Estado. El Estado pone todo. Y la gente supuestamente es feliz. Pero las estadísticas dicen que Europa ha sido golpeado por una ola de suicidios. La pregunta sería, ¿por qué se suicida la gente? Porque las cosas materiales no son las que llenan el alma. Y aquí está diciendo Pablo, hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Cuántas muertes? ¿Cuántos están en los penales a causa de la avaricia y la codicia? Y este es algo peligroso para el ser humano. Eclesiastés, en el capítulo 2, los versículos 3 al 11, estoy sacando algunos extractos de este capítulo. Mira lo que dice acá Salomón. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Yo me imagino que Salomón con sus 700 mujeres y tantas concubinas, porque tuvo 1000 mujeres, Salomón se sentaba con todas ellas y sus servidores ahí, y entonces tomaban el vino, la carne en cantidad, la comida en abundancia y el vino en cantidad. Mira lo que dice Salomón. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría. Pero también dice, engrandecí mis obras, prosperó.
Se dice que Salomón tenía las más grandes refinerías de la historia. No hubo un hombre como Salomón, rico en oro, en piedras preciosas. Esas grandes refinerías eran para el oro puro necesariamente. Entonces no hubo un hombre como Salomón en la tierra. Pero observe usted estas palabras: engrandecí mis obras, me hice huertos y jardines, me amontoné también plata y oro, me hice de cantores y cantoras, probablemente para satisfacer su vida emocional, de los deleites de los hijos de los hombres. Subraye usted eso: de los deleites de los hijos de los hombres. Y cuando usted lee todo Cantares o todo Eclesiastés, observará que Salomón termina insatisfecho. No llenó nada su alma, ni las mujeres, ni la comida, ni la riqueza, nada pudo satisfacer su alma. Entonces la primera cosa en la cual los judíos estaban preocupados era las cosas materiales. Número 2, el poder político. Juan capítulo 6, versículo 15, dice ahí: iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey al Señor Jesús, porque tenían hambre y sed de ser liberados de los romanos. ¿Qué es lo que querían los judíos? Ser liberados de la opresión de los romanos. Pero Jesús, si usted ha observado, Él no vino con espada, ni con grandes equipos de militares. Él vino con un mensaje de amor. Y esto chocó a la nación judía. Pero ¿cómo no queremos a este tipo de líder, a este tipo de rey? Poder político. Le querían poner rey al Señor para controlar el sistema político de ese tiempo. Pero su función o el ministerio del Señor no era eso. ¿De qué más tenía hambre los judíos? Número 3, de panes y peces. Mira lo que dice el texto, Juan 6:26. Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Está diciendo que no les faltaba el pan a ellos. Y Jesús ratifica aquí que eso no puede faltar en la casa, no debe faltar. Número 4, la mayoría de la gente hoy día tiene hambre y sed de las mismas cosas. ¿Se ha dado cuenta usted? El hombre no se contenta con nada. Toda clase de cosas materiales. Anhela y busca, desea más, pero no está satisfecho. Placeres y poder político, comercial, religioso. Pero todo esto ha traído al mundo mucha frustración, ha traído dolor y ha traído también muerte. El dinero ha traído muchos problemas en las familias. Muchas familias se divorcian a causa del dinero o de la abundancia del dinero, porque la gente cae en pecados extremos, o de la falta de dinero. Pero mucha gente también cae en temas de adicciones a causa de mucho dinero. Número 3, algunos ejemplos de aquellos que tuvieron hambre y sed de justicia. Ya voy terminando. ¿Cuáles son esos ejemplos de personas que verdaderamente entendieron qué significa tener hambre y sed? Número 1, la mujer sirofenicia. Una mujer cananea, en otras palabras, y lo menciona Mateo 15, el versículo 27. Dice la Biblia que esta mujer vino necesitada de Dios. Tenía un problema. Su hija estaba endemoniada, atribulada. Yo me imagino que todo padre, al tener un hijo enfermo o a punto de morir, se desespera y no sabe qué decisiones tomar. Corre al médico, busca alguna ayuda. Necesariamente, mire usted, esta mujer tuvo a su hija enferma. Entonces, al traerlo al maestro, pareciera como si Jesús no le prestara atención a esta mujer, porque era sirofenicia, es decir, no era judía. Porque el texto bíblico dice que Jesús vino para los judíos en primer lugar. Pero la mujer, al sentirse desechada, supuestamente, porque parece que Jesús no le dio importancia, mira lo que dice el texto. Jesús le dijo: mujer,
no he venido para ti en primer lugar. Si tengo que solucionar problemas, lo haré pero después contigo, primero con el pueblo. Jesús contesta de esa manera y la mujer le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué estaba diciendo esta mujer? Señor, sinceramente yo no soy el judío. Los judíos consideraban a los gentiles no dignos. Tenían problemas raciales. Siempre había problemas entre judíos con gentiles. Llámese con los sirios, llámese con los cananeos o con los de Tiro y Sidón, etc. Pero aquí observamos claramente que Jesús ve la persistencia de esta mujer. Esta mujer sabía que Jesús tenía una respuesta para su hija. Entonces, sí, Señor, estoy viniendo a ti por encima de todas las dificultades, porque yo creo que tú tienes poder para hacer una obra en mi hija. Y entonces el texto dice que Jesús alaba la fe grande de esta mujer cananea. Esta mujer demostró que tiene hambre y sed de justicia al buscar a Jesucristo. Número 2, se llama en la Biblia la mujer pecadora. Era una mujer adúltera. Dice el capítulo 7, versículo 38, y estando detrás de él a sus pies, llorando, dice el texto, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Quizás usted no le entienda también el texto. Jesús estaba sentado con unos pecadores, así dice el texto. ¿Quién era un pecador? Una persona que no reconocía su necesidad de Dios. Pero con Jesús tenía mucha empatía. Jesús era muy amigo y Jesús era frontal con las cosas. Estaba sentado conversando con un grupo de personas. De repente esta mujer dice que llegó con un frasco de alabastro de nardo puro. Ese frasco de alabastro de nardo puro tenía un precio para este tiempo de $1,000 aproximadamente. Ella rompió el frasco y dice la Biblia, con ese nardo puro que olía, tenía un perfume grande, una aroma preciosa, que ese mismo líquido enjugó sus cabellos y con sus cabellos enjugó los pies del maestro. El maestro se quedó pasmado al ver a esta mujer que se desprendió de las cosas materiales para buscarle a Jesucristo. Rompió todo el obstáculo, dejó todo a un lado, el qué dirá de la gente, la crítica de la gente, los rumores, los chismes, los comentarios, no le importó. Ella era adúltera, quizás era una mujer que ganaba su dinero de esa manera, pero no le importó. Rompió ese frasco. ¿Cómo se consiguió ese frasco? No lo sé. La Biblia dice que ella vino con ese frasco. Y entonces Jesús vio la fe de esa mujer y le dijo, mujer, tus pecados te son perdonados. Fue una mujer perdonada, una mujer que conoció el hambre y la sed de justicia, que en ese momento fue saciada su sed espiritual, su hambre espiritual. Tercer ejemplo, lo encontramos en Hechos, el capítulo 2, versículo 41. Aquí habla de los 3,000 convertidos que obedecieron el Evangelio. Mira lo que dice en 2:41 de Hechos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Mira, dice, los que recibieron su palabra. Está diciendo, los que creyeron a la palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se imagina usted? 3,000 personas levantando las manos diciendo, yo quiero a Jesucristo. Yo quiero el perdón de mis pecados. Yo quiero ser libre, como hemos cantado el día de hoy. 3,000 personas que no solamente creyeron en Jesucristo, sino también que fueron bautizados en obediencia. Aleluya. Esas 3,000 personas fueron saciados de su hambre y de su sed. Por eso Jesús dice, felices, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Cuarto ejemplo, lo encontramos en un hombre llamado el eunuco.
No tengo mucho tiempo para explicarles los tipos de eunucos que había en ese tiempo de Jesús. Pero aquí encontramos a un hombre eunuco de Candace, un hombre muy importante. Dice Hechos capítulo 8, versículo 36. El eunuco, pasando con Felipe, observa que hay agua a un lado y dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Inmediatamente obedeció, y ese hombre ese mismo día fue bautizado. Para que usted pueda entender un poquito la figura, es esta, rápido lo voy a decir. Felipe salió a evangelizar. Él evangelizó todo lo que es Samaria, Judea y Samaria. Pero en su camino se encuentra con un hombre llamado eunuco. No era su nombre, pero era una condición, un tipo de persona de ese tiempo. Cuando conversa con el eunuco, le presenta unos textos bíblicos. Y el eunuco nunca había escuchado de eso. Pero de repente él entendió el mensaje y dijo: bueno, ¿qué debo hacer yo también para que pudiera ser salvo? Entonces Felipe le presenta el plan de salvación. Si crees, todo es posible. Y ahí, al creer o al tomar la decisión, pasan por un lugar donde había agua. Y ahí va el texto. Dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le haré un paréntesis. La iglesia cristiana no bautiza a nadie a menos que tenga un primer paso, el paso del arrepentimiento. Si no os arrepentís, no puedes bautizarte. El bautismo por agua es la evidencia de la primera decisión que se toma: aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Pero aquel eunuco oyó el evangelio. Y hermanos, este hombre también es un ejemplo bueno de tener hambre y sed de justicia. Número 5. Encontramos a un hombre con una gran ansiedad y preocupación. Se llama el carcelero de Filipo. En el capítulo 16, versículos 34, dice que en los versículos anteriores, este carcelero estaba preocupado. ¿Por qué? Pablo y Silas estaban en la cárcel. Usted recuerda la historia. Y estando en la cárcel, dice, la iglesia paralelamente estuvo orando por ellos. Y hubo un gran terremoto. Y dice el texto que las puertas de la cárcel se abrieron. Y el soldado tuvo temor y miedo de que todos los presos se han escapado. Pero Pablo y Silas no se habían escapado, estaban ahí todavía en el penal, bajo las rejas. Entonces, este carcelero preocupado le mira a Pablo, pero dijo: y el resto se ha escapado. Agarró su espada y quiso suicidarse. Entonces Pablo y Silas le dicen: no te hagas ningún mal, nosotros estamos aquí. Y le hablaron del evangelio. Y dice que el carcelero de Filipo creyó en Jesucristo, porque hubo una pregunta que hizo el carcelero: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le contesta, ¿qué le contestó? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice el texto, el versículo 34, y se regocijó con toda su casa de haber creído ¿en quién? A Dios. Es interesante, permíteme terminar esto. Estos ejemplos y otros demostraron mucha hambre y sed de justicia, oyendo al evangelio, arrepintiéndose de sus pecados, confesando sus pecados a Cristo y siendo bautizados sin demorar. Permíteme hacerle un ejemplo o un paréntesis. No quiero que usted piense, damas y caballeros, que nosotros estamos cayendo en ser cucufatos o religiosos. Cuando se habla de este evangelio que es poderoso y poder de Dios, mucha gente dice: son cucufatos, son religiosos, les gusta perder el tiempo, no tienen nada que hacer, no tienen en qué ocuparse. Y desde ahí muchos cristianos sufren a veces con sus padres,
Sus padres dicen a sus hijos, o el esposo le dice a la esposa, o viceversa: ¿te vas a la iglesia? ¿Te vas a perder el tiempo? ¿Te vas a qué? A mirar al otro hermano, a mirar al diácono, a mirar a la diaconisa. ¿A qué te vas? Tú paras en la iglesia todos los días. Lleva tu colchón de una vez para que te duermes en la iglesia. ¿Ha escuchado usted eso? Porque los padres no entienden lo que es el evangelio, que es poder de Dios. Muchos jóvenes dicen así: pastor, mi padre no me entiende. Seguro, no esperes que te entienda, porque no te va a comprender. Los hijos no entienden a sus padres. Hay padres que son convertidos, pero los hijos, dice, ustedes paran en la iglesia. Papá siempre orando por sus hijos. Esa cucufatería que se habla no es el evangelio. El evangelio es poder de Dios. Y aquí hemos visto claramente que los que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que necesitan de Dios en su vida. Son aquellos que están condicionados a decir: yo soy pobre en espíritu. Yo tengo necesidad de llorar por mis pecados. Yo he fallado a Dios. He pecado moralmente. Tengo cosas ocultas en mi espíritu. Yo necesito ser librado de esas cosas. Necesito confesar a alguien. No necesito que un hombre me perdone, porque nadie más que Jesucristo me puede perdonar. Por eso necesito venir a Jesucristo. Cuando usted viene a Jesucristo, usted va a ser saciado de su hambre y de su sed. Finalmente, número 4, porque ellos serán saciados. Felices los pobres en espíritu, decía el contexto. Pero el texto decía: felices los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué dice el texto? Porque ellos serán saciados. Permíteme terminar con esto. Usted ha venido cenando el día de hoy. Y si no ha venido, me imagino que después se irá a comer su pollo entero. Porque usted debe saciar una necesidad. Si ha venido saciado, cenando, usted está diciendo: yo estoy tranquilo. Porque cuando uno está saciado, está tranquilo. ¿Me está entendiendo? Si usted está saciado, usted está tranquilo. Usted no está pensando en otra cosa. Porque ellos serán saciados. La palabra saciado significa aquí en este texto, y voy a buscar algunos sinónimos: alimentar o engordar ganado. Significa hartar. Significa hastiar, cumplir. Es decir, es una satisfacción completa. Pero aquí se trata de algo que no podemos hacer nosotros mismos. Dios tiene que saciarnos. Dios tiene que saciar el hambre y la sed de tu alma. Si tan solo tú le dices: Jesús, te necesito. Quiero que cambies mi corazón. Quiero tener sanidad interior. Quiero que transformes mi vida. Quiero que perdones mis pecados porque no soy bueno. Hay algo que está acabando mi vida. Entonces Jesús te dice: tú puedes ser saciado esta misma noche. Y en Juan, el capítulo 4, versículos 13 y 14, dice el texto: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El texto hace mención a una mujer llamada la mujer samaritana que sacaba agua del pozo. Era la hora mediodía, más o menos. Jesús estaba sentado al borde del pozo. Y entonces la mujer llega a mediodía para sacar agua. Y la mujer samaritana no tenía buena fama. Entonces estamos diciendo que tenía mala fama. Y los que tenían mala fama en el tiempo de Jesús no sacaban agua temprano.
porque el calor en Israel era intenso, 50 grados de temperatura. Y la hora para sacar agua era 6, 5 de la mañana y 6 de la tarde. Una hora donde el sol ya está calmado. Pero mediodía nadie se iba. Pero esta mujer se fue a mediodía a sacar su agua porque nadie me ve. Y ahí le encuentra, ¿quién? Jesucristo sentado. Ya se imagina usted la historia. Probablemente la mujer le miró a Jesús. ¿Qué quiere vuelto este hombre aquí? Mediodía. ¿Qué ha vuelto hacia aquí? Y entonces agarra su balde y quiere sacar agua del pozo. Jesús le dice, mujer, ¿me puedes invitar el agua? Y usted encuentra ahí un diálogo entre Jesús y la mujer samaritana. La mujer le dice, ¿cómo tú siendo hombre, en vez que tú me saques el agua, me estás pidiendo que yo te dé? Si tú eres hombre, varón, ¿por qué tú no me sacas el agua y me estás pidiendo a mí? Un tipo de reacción. Y en el diálogo encontramos que Jesús le dice, si tú supieras quién te está pidiendo. Y la mujer reacciona y dice, me parece que tú eres alguien. Hay algo en ti. Y Jesús le dice justamente el texto que yo le leí. Cualquiera que bebiere de esta agua. ¿De cuál agua? Del agua que estaba en el pozo. ¿Qué dice el texto? Volverá a tener sed, porque mañana también necesitaré tomar esa agua. Pero Jesús le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿qué dice el texto? No tendrá sed jamás. Está diciendo cuando una persona entrega su vida a Jesucristo, su alma, su espíritu está completamente saciada. Amén. Y en Juan capítulo 6 versículo 27 Jesús dice, trabajad no por la comida que perece, que un día se acabará, sino dice por la comida que a vida eterna permanece. Amigos, la vida con Dios será para siempre. Pero tengo que ser sincero contigo esta noche, que la vida sin Dios también será para siempre. ¿Cuál prefiere usted? La vida eterna con Jesucristo para siempre, una vida preciosa con Él, o la vida eterna sin Jesucristo para siempre, una vida de dolor y miseria por la eternidad. ¿Cuál anhela usted? Jesús dijo que Él es el agua de vida. Finalmente, Pablo en Filipenses capítulo 11 y versículo 13 dice dos frases muy interesantes. Permíteme terminar con esto. Dice, he aprendido a contentarme. Vaya, esa palabra no existe para muchos de nosotros. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea, ¿qué dice? Mi situación. Está diciendo que Pablo no andaba afanado. Tenía una absoluta confianza en el poder de Dios. Pero no estamos diciendo que Pablo ha sido un flojo, que no le gustaba trabajar. Usted conoce la historia de Pablo. Pablo era un hombre que se sacaba la mugre, tanto por el evangelio y por los asuntos personales. Pero él dice, he aprendido a contentarme. El contentamiento es totalmente contrario al conformismo. Él tenía un equilibrio emocional. Él podía saciar su alma y su sed en Dios. Y después dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él decía porque su alma ha sido saciado en Dios y tiene un contentamiento grande y profundo, que nadie pudo saciar su alma de Pablo. Nadie pudo saciar su sed de Pablo más que el poder del Espíritu de Dios. Permíteme terminar. Jesús dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Sus deseos suyos, materiales, pueden ser saciadas, pero siempre tendrás hambre y sed de cosas materiales. Siempre la tendrás. Y te va a consumir muchas veces el cansancio,
te consumirá la crisis, te atacará Satanás por todos lados y puedes caer en adicciones, en problemas de matrimonios, en divorcios y separaciones. Nunca estamos satisfechos materialmente. Si debemos luchar, sí, la Biblia enseña que hay que trabajar. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Debemos trabajar, pero Pablo dice, he aprendido a contentarme. He aprendido a medir mis circunstancias. He aprendido a contentarme y controlar mis ansiedades, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Confío que el poder de Dios está conmigo, pero que nosotros no somos conformistas, sino que tenemos visión, tenemos perspectiva. Muchos tienen sus negocios, sus empresas. Hay cristianos en nuestra iglesia y conozco cristianos empresarios que son hombres grandes que han aprendido a contentarse en Jesucristo, porque sus almas han sido saciadas. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Y solo el Señor puede saciar nuestra alma esta noche. Amén.